Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor, una vez más, en el episodio 24 de la segunda temporada, una charlita que vamos a tener con Raúl Reyes, un compañero y amigo que conocí a través de las redes sociales, una de esas conquistas que abordan el alma y se la ganan porque es un tío bueno, es lo típico, que es de categoría y que ayuda a otros escritores y que tiene su blog y que siempre está pues intentando potenciar la cultura y nuevas obras, nuevos autores y autoras. Y nada, el blog es Darly Dreaming Bookworm. Aquí lo tenéis detrás, lo podéis buscar en Google y lo encontráis directamente. Y nada, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas, pues encantadísimo de estar aquí contigo en este espacio y muy agradecido y muy honrado. Pues yo igual de agradecido, igual de honrado que tú estés por aquí y que hayas aceptado mi invitación porque tú eras un obligatorio después de todas las cositas que vas haciendo y demás, pues siempre la gente que debe ser un poquito más conocida si cabe, pues intento darle un poquito más de visibilidad y con el trabajo que tú haces, que menos que intentar darte un pequeño espacio aquí, al igual que tú nos lo das a nosotros y a nosotras, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, Raúl Reyes es un escritor nacido en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en 1974, con lo cual es de mi generación. Yo nací en el 76, como bien sabéis. Él cursó estudios de filología anglo-germánica y ha dedicado su vida profesional a ser profesor de inglés y también director de estudios en varias escuelas. Desde muy temprana edad, Raúl ha demostrado ser un gran fan de la literatura y el cine de fantasía y terror de los años 70 y 80. Hasta el momento ha sido coautor de las novelas El Feriante 2021, que fue su debut, y Al salir del túnel, y otros relatos del año 2022, siendo La Rosa y el Abismo en 2023 su primer trabajo en solitario. Ahí combina su afición por la escritura y su segunda pasión, la música rock. En 2023 resultó ganador del concurso Cartas para ti, organizado por Ediciones Passer y el grupo literario Tú mi poema, con su relato corto Ellos no te ven, incluido en la antología benéfica Cartas para ti, publicada por Ediciones Passer. En 2024 publicó su primer poemario, Versos heréticos y paganos, y también participó en la antología benéfica Estáis equivocados, equivocadas, con X. No os olvidéis con X para poder encontrarla, porque es otra antología benéfica en la cual tuve el placer y el honor de Sí. participar por la invitación de Raúl, y todas sus obras están disponibles en Amazon, que es algo importante también. 49 vueltas al sol es su trabajo más reciente y en él se desmarca del género fantástico. Háblame un poquito, Raúl, de 49 vueltas al sol, que desconocía yo esta última publicación tuya y me gustaría que me hablases de ella, por favor. Vale, pues era una historia que llevaba tiempo que tenía ganas de escribir, pero bueno, la fui dejando de lado, tenía otros proyectos y otras cositas y finalmente me atreví a dar el salto y salir de la zona de confort, ¿no? Que es para mí es el thriller, el terror y un poquito también el gore. Y bueno, me saltaron muchas dudas porque era un género que yo no había tocado, ¿no? Ni es un género que yo leo en exceso, ¿no? Eh, Todo el que se puede enmarcar dentro de la novela romántica no sigue los esquemas de una novela romántica. Yo creo que es más una novela de amor. Son tres historias con el mismo personaje hiladas al final en una novela. Y bueno, realmente fue un proceso casi febril de escritura. Yo creo que ha sido el libro que más rápido he escrito. Tardé 6 semanas en escribirlo. Tuve la suerte de contar con dos editoras que fueron corrigiendo al vuelo según iba yo produciendo. Fue una manera muy diferente de trabajar respecto a las otras obras y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. Ha llegado a sorprender a muchos lectores. He conseguido también gente bueno, que no conocía mi obra, que ahora la conoce gracias a esa novela y que bueno, que está dando muy buenos resultados a nivel de crítica y de valoraciones.
Pues eso está muy bien porque tus anteriores obras también tenían una buena crítica, valoraciones, en Sí, eso no te puedes quejar, la verdad, no, 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 porque no me quejo, y ¿no? la del feriante yo tuve la oportunidad de leerla, me cogió en una etapa un poquito difícil de mi vida y tal, pero no pude reseñarla, pero la tengo pendiente, El feriante, es una obra que está bastante bien en la que reúne justamente lo que tú comentabas antes, un poquito Sí. de terror, suspense, novela negra. Mm. Háblanos del feriante, tu primera obra, y el cambio que haya podido producirse en Raúl Reyes desde que inicia su periplo, que ya supongo que sería anterior porque tú escribirías de antes, Mm. hasta que llega hoy en día en 2025 con esta última obra que hemos hablado. Pues la verdad yo siempre he sido de escribir, siempre desde joven, desde adolescente llevaba mi cuaderno de escritura donde escribía poemas, relatos, etcétera, etcétera. Pero bueno, te metes a estudiar y al final te comen los estudios. Eso sí, nunca he estado desconectado de la literatura porque, bueno, me licencié en lengua y literatura inglesa, o sea que leer siempre he leído. Y bueno, pues acabas los estudios, te pones a trabajar, intentar conseguir tu hipoteca y todo esto y al final, pues bueno, dices, vale, voy a escribir, pero bueno, luego llegan los hijos, te quitan todo el tiempo y bueno, pues eso, hasta ahí llegamos hasta el 2000, creo, 2019. 2019 en el que, bueno, en una charla con un compañero de universidad, que bueno, seguimos en contacto desde entonces. Nos hicimos un pique por WhatsApp diciendo, bueno, estuvimos quejándonos un poquito de que de lo poco variado que estaban. Eso fue el día de San Jordi, el día del libro. Nos estuvimos quejando un poquito de que, oye, vas de una parada a otra de libros y te encuentras los mismos libros, ¿no? Digo, pues deberíamos escribir el nuestro para marcar la diferencia, ¿no? Entonces fue ese pique de decir, va, venga, que no hay huevos, que digo, que sí, que sí. Y al final, pues sí, ese mismo día empecé a escribir el capítulo 3. Empecé por el capítulo 3 porque tenía una idea clara de lo que podía ser y a partir de ahí pues fuimos tirando de hilos y finalmente fueron 2 años de redacción. Es un libro bastante extenso, son unas 700 páginas. Mucha revisión, muchas dudas y muchos problemas que solventaran a nivel de trama, pero bueno, al final creo que salió un trabajo bastante decente, un thriller muy a la española, donde yo creo que está toda la esencia de todo lo que José Requena, el otro autor, mi amigo, y yo habíamos estado absorbiendo desde pequeños, ¿no? La novela negra, las películas de Kinkis, que también, bueno, salen ahí, son polis muy, muy de películas de Kinkis, y, y también la novela de terror de los años 70 y 80. Entonces, todo eso está influenciando a la hora de escribir y bueno, realmente fue un trayecto de 2 años muy divertido, con muchísimas ilusiones, hasta que llegó el momento de publicar, que decíamos, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Probamos editoriales o probamos otro sistema? Entonces, conocí a una autora que era alumna mía y me comentó lo de la autopublicación en Amazon. Estuve investigando y dije, pues oye, después de 2 años de escritura, pues apetece ya sacarlo, ¿no? Y fue en ese momento en el que, bueno, decidimos ir por la autopublicación, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Que tú eres editor, maquetador, jefe de marketing, todo, ¿no? Pero bueno, fue divertido y lo mejor de todo, lo que nos llevamos no solamente fue el entusiasmo de los lectores, sino también haber conocido a personas maravillosas, ¿no? A otros autores que nos apoyaron y que nosotros apoyamos también. Y bueno, ahí empezó pues todo una espiral, ¿no? De conocer gente, conocer lectores, pertenecer a grupos de autores y bueno, pues ha sido todo como una aventura muy compactada durante los últimos 4 años. Y bueno, a partir de ahí ya coges el hábito de escribir, publicar y no paras. Sí. ¿Sabes? Y un buen tío, José Requena, que también tuve el placer de... Me voy a dar un poquito de autobombo yo ahora, Raúl. Tuve el Sí. placer de, de entrevistar en el blog, me podía encontrar en mi experiencia como escritor.com. Estas entrevistas, pues bueno, son grabadas en vídeo y se suben al podcast, pero también encontraréis muchísimas entrevistas, artículos y Mm. demás en mi experiencia como escritor.com. Y bueno, después de estos 10 segundos en los que aprovecho para saludar también a José Requena. Y,
y darle la enhorabuena por los trabajos que ha hecho contigo. ¿Cómo es escribir a cuatro manos, Raúl? Cuéntame un poquito, por favor. Bueno, pues fuimos en una sincronía perfecta, es decir, no hubo... Fue sorprendente, la verdad, porque creía que podíamos encontrarnos con, pues bueno, con desacuerdos a la hora de llevar la trama. No, no, pero fue fluido porque a la que encontramos un escollo de, oye, esto cómo lo solventamos, uno u otro siempre tenía la idea de cómo tirar para adelante. Escribíamos a dos tintas. Él escribía en azul, yo escribía en rojo, ay, perdón, en negro, azul y negro, como el grupo de los 80. Y, y bueno, pues eso, fuimos en tándem, nos íbamos corrigiendo el uno al otro los textos, fuimos perfilando, muchas veces pues nos reuníamos por videoconferencia para poner, porque estamos a distancia, él está en Reus, en Tarragona, y yo estoy en Barcelona. Y bueno, pues eran comunicados así de reuniones operativas, de decir, venga, vamos a ver cómo reconducimos esto. Trabajamos en Google Drive, es decir, fue realmente cómodo. Yo creo que si lo hubiéramos intentado 30 años atrás hubiera sido muchísimo más complejo, ¿no? Que yo admiro a esos autores como Stephen King o Peter Straub que hacían a distancia esas novelas a cuatro manos, que digo, ostras, en los años 70 que irían por fax, es que, claro, y ahora pues la Claro. tecnología nos ha permitido pues, trabajar con bastante comodidad, ¿no? Y ha sido, yo creo que eso fueron 2 años de escritura intensísimos, pero la verdad es que recuerdo con cariño esos 2 años porque nos volvió a unir como amigos y, y la verdad es que bueno, súper satisfechos con el trabajo. Es una obra divertida, gamberra, pero a la vez muy intensa en momentos esenciales y bueno, estableció como el núcleo de un universo que hemos intentado expandir, que vamos expandiendo según qué obras, porque al final todo lo hemos entrelazado. O sea que sí, sí, fue genial, fue genial. La verdad. Estupendo, estupendo. Tal y como lo cuentas, es súper hermoso también. Ujú, Es decir, es muy bonito entablar esa amistad y la que ya tenías, ¿no? Es como que fortalecerla, que es lo que trae ujú, muchas veces el tema de la escritura, pienso yo. Después exacto. tenemos también, bueno, un poquito, tú y yo hemos tenido unas vidas paralelas, uno en Cádiz, el otro Sí. en, Ujú, en Barcelona, pero bueno, que hemos estudiado lo mismo, ujú. hemos vivido en una generación parecida, hablabas del cine kinky, ¿qué es lo que...? Porque claro, yo he vivido el cine kinky, he vivido el cine de serie B, el cine gore, pero me gustaría a mí un poquito, porque claro, a mí ese cine, es decir, me gustaba Perros Callejeros, Navajeros, es decir, había Mm, películas que decías sí, tú que eran, pero que eran realmente complicadas porque decías tú, qué mundo más chungo pero este que me chungo. están contando, el Vaquilla, el Torete, la estanquera de Vallecas, todos estos que en su época era un cine que vendía mucho y sin Exacto. embargo era muy crudo, muy cruel. Sí, sí, porque además, según recuerdo, Eloy de la Iglesia usaba a los mismos Sí, protagonistas como actores, es decir, era súper real. Y claro, a ver, yo estaba yo viví en el extrarradio de Barcelona, que, claro, el Torete y el Vaquilla estaban a 2 kilómetros. Y bueno, pues eso, en una ciudad que, tal y como se describe en el feriante, pues en los años 70 tenía incluso sus bandas, ¿no? Que bueno, que Santa Coloma al final, pues bueno, pues al final, pues ha florecido, ha mejorado muchísimo y ya no es lo que era, ¿no? Que aún así te intentas quitar un poquito la leyenda negra de la ciudad, ¿no? Porque cuando dices, eres de Santa Coloma, te vienen diciendo, pero bueno, no, ha mejorado muchísimo, pero sí que me atrajo mucho ese género porque me quedaba, o sea, éramos pequeñitos cuando sí, 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 sí. hacían esas películas en la televisión y digo yo, madre mía, ¿no? Te entraba un miedo, ¿no? Porque eran muy, muy, muy crudas, ¿no? Y es eso, pues sí, influenciaron porque es parte yo creo que de la cultura en la cual, bueno, y la sociedad en la cual se ubica el feriante, ¿no? Porque Sí. sucede en 1983 y aquello estaba en pleno apogeo, ¿no? Estaban los policías nacionales que todavía tenían ese rastro de policías grises, ¿no?
que son, pues bueno, gente muy ruda, muy bestia, y bueno, pusimos a unos personajes que estaban como en una transición, ¿no? Unos personajes policías, un policía joven, un subinspector, y a su compañero que es una especie de mentor, ¿no? Que ya están viendo la sociedad de otra manera, se están adaptando, y también, pues bueno, también las mujeres, ¿no? Cómo se iban ya ubicando en la sociedad, ¿no? Que ya empezaban pues a tener más libertad de poder ejercer profesiones, ¿no? Como profesoras, periodistas, e intentamos meter todo eso ahí encajado de forma que al final pues le diera un realismo, ¿no? Que a veces se nos ha criticado de que el feriante, es que, bueno, es que salen personas machistas. A ver, cuando escribes sobre esto, no significa que tú compartas esas ideas, ni, Claro, es claro. decir, hay que mirarlas, hay que leer, como tú bien sabes, si haces, al estudiar literatura ya te lo dicen, tienes que ver la obra en el contexto en el que se ubica, ¿no? Y claro, no podíamos escribir sobre unos policías que no fueran como los que había en la época. Eran rudos, no tenían muchos remilgos en calentar a los que detenían, etcétera, etcétera. Que no es una cosa que comparto, pero es que era así, ¿no? Claro. Y Sí, 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 sí. esa crudeza también la hemos intentado plasmar. Y bueno, cuesta a veces que lectores de actuales, ¿no? Pues a veces lo entiendan, ¿no? Y contextualizamos mucho, pusimos muchísimas notas a final de la novela sobre, bueno, aclaratorias y todo esto de cómo eran las cosas, porque teníamos en mente que, claro, nos iban a leer gente de generaciones mucho más recientes y a veces ubicarlos ahí cuesta. Pero bueno, fue un trabajo no solamente de redacción, sino de recordar mucho, de documentarse extensísimamente. Es que fue una pasada. Claro. Tener que mirar lo que costaba un café de máquina en aquella Sí. época, o sea, está todo minucioso. Tuve que mirar resultados de quinielas. Bueno, gracias a Internet eso te lo permite. Yo a veces me pregunto bueno, cómo escritores como Julio Verne o Víctor Hugo podían escribir con tanta sabiduría sin tener Wikipedia, sin tener Google, porque esa gente leía enciclopedias todo el día. Es que, ¿sabes Así qué de te quiero? grande. Así de grande, exacto. Entonces, pues bueno, cuando quieres escribir con un cierto rigor histórico, pues tiene su trabajo. Y bueno, pues nos dio muchas tablas para después trabajar con mucha más facilidad en las otras obras. Muy bien. Yo ya te digo, yo es que soy muy poco partidario de esto, de esta nueva teoría o nueva práctica, de lo que es suavizar, Mm, endulzar la historia, porque yo soy particularmente partidario de que hay que mostrar esa historia para justamente exacto. poder percibir las nuevas generaciones y poder darse cuenta de cómo ocurrían las cosas antes. Es decir, yo Exacto. no puedo poner una plantación del sur de Estados Unidos y no poner que trataban fatal a las personas de Claro. raza negra, porque no tiene sentido. Es decir, entonces, ¿qué hacemos ahí? Y yo creo que ahí, yo creo que se está cometiendo un error. Y Mm, eso de, es que en esto, es que son misóginos, que son machistas, es que lo eran. Es que por claro, es mucho que que no queramos verlo, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos vivieron una sociedad machista en la que la mujer prácticamente no tenía ni voz ni voto. De hecho, no tenía voto con nuestros abuelos. Es decir, y mi exacto. abuela en la dictadura, lo decía en la entrevista que le hicimos en Voces de Metrópoli en el capítulo 7 de la primera temporada, lo decía ella claramente, yo no he votado nunca, pero no porque no pudiera, sino, claro, es que con la represión que había habido, yo creo que es que no quería que la vieran votar. Exacto, exacto. Es que yo entiendo entiendo la mentalidad de ahora, pero claro, es que no puedes aplicar la óptica de ahora en una obra ubicada en otro tiempo o que se escribió en otro tiempo. Y estamos teniendo realmente un problema de, pues eso, de apreciación de obras que Sí. dices, bueno, ya tenemos a Roald Dahl que ha sufrido recortes, Agatha Christie está también en línea y se está pensando también de hacer un reboot de 007, de la obra de 007 para que no sea tan machista ni tan, o sea, bueno, no sé, son tiempos Yo es que eso no lo llego a comprender porque si no, nunca aprenderemos de nosotros mismos. Es decir, exactos, es es que decir, es decir, es como quemar los libros, ¿no? Es decir,
Vamos a ver, Exacto. no se puede borrar nuestro pasado, hay que aprender de ese pasado, hay que aprender de la Exacto. historia. Yo no Mm, puedo blanquear el pasado ni la historia, porque al mm. final estoy haciéndole flaco favor a las generaciones Exacto. futuras. Exacto. Además, ¿en Es dónde que, se van a documentar? Es lo que tú decías, es decir, lo bonito y lo bueno de nuestra generación, el Internet. Nuestra generación es que vivió a caballo entre lo que es marcar exacto. teléfono, uno o dos, como decían, creo que era, ¿en Mm. qué película era? No sé si en Arma Letal, no, en la otra, en la que salía Chris Rock, me parece, que salía uno, Sí, dos, es verdad. no me acuerdo, pero marcábamos el Sí, teléfono, claro, tú no se lo das a un chiquillo y empieza a jugar con el teléfono, pero no sabes. era una de Chris Rock con Anthony Hopkins, o creo que No sé sí. si era Jackie Chan o alguno O de Jackie estos, no Chan, sé, uno de estos, sí, sí. pero la cuestión es que salía haciendo eso y era muy gracioso, porque es que era Mm, verdad y toda nuestra mm. generación ha vivido entre el teléfono antiguo y ahora los móviles con cámaras de fotos, etcétera, etcétera, y nos hemos tenido que ir adaptando a eso. Bueno, pues esas modernidades nos han permitido que el que quiera ser, entre comillas, lo vale, porque hay gente que no tiene los medios y eso, pues bueno, pero Mm. el que hoy en día vive como nosotros y tal, y no quiera leerse un libro, o no quiera culturizarse, o no quiera, es porque no le da la gana. Porque si tú Exacto. quieres Mm. leer sobre lo que te gusta y sobre lo que realmente quieres documentarte, y tú es que casi te puedes convertir en un erudito de alguna materia sin haber estudiado y ser Claro. un referente en esa materia. Mm, La divulgación no es algo que se haya, es algo que ha venido muy dada de todo este tipo de cuestiones, que a mí me parece fantástico que la gente mm. estudie lo que le apetece, porque antes también nos veíamos obligados a estudiar en muchos casos la carrera o lo que fuera, que es que como mi padre era abogado, como mi tío era policía, o yo tengo que ser policía, o como mi abuelo era médico, pues yo tengo que ser médico, ¿no? Y estaba un poquito Mm. obligado a seguir esa senda. Hoy en día no, hoy en día incluso tú puedes tener muy claro con 14 años ponerte a leer lo que a ti te apetezca. Exacto. Mm. Y por Sí, ahí sí. voy un poquito mi siguiente comentario, mi siguiente pregunta. Tú, en lo que es la escuela hoy en día, Mm, porque claro, tú y yo nos hemos visto obligados a leer clásicos y tal, que está muy bien, porque mm. yo Cumbres Borrascosas, Emma y todas esas obras, Sí. pues son obras fantásticas y qué tal. Pero tú, en la educación de hoy en día, ¿qué tipo de libros crees que deberían leer los chicos? ¿Los que quieren ellos o los que están pautados y guiados para fomentar la lectura, me refiero? Yo creo que no está mal que conozcan los clásicos. Mm, lo que pasa es que les falta madurez para poder entender según qué textos, ¿no? Entonces, yo abogaría más por, pues, por eso, por que conocieran los clásicos, por fragmentos, que sean representativos de cada obra. Y ahora tienen la gran suerte de que la literatura juvenil es fantástica. Es decir, hay títulos que ya me hubiera gustado a mí que en nuestra época los tuviéramos, porque eran muy limitados. Yo pienso que al final, bueno, pues de preadolescente leía Alfred Hitchcock y los tres investigadores, los cinco, lo que había de la editorial Molino, Agatha Christie, pero yo al final, claro, yo a los 12, 13, 12 años ya me cansé y empecé a leer Stephen King, claro. Pero Claro. ahora hay novelas interesantísimas que pueden dar además, pues, mucho motivo a debate, ¿no? Novela distópica, donde hay, pues, yo qué sé, hasta desde la serie Divergente o Los Juegos del Hambre. Yo creo que son novelas que además incitan mucho a leer, animan a leer a la juventud y creo que además tienen unos temas muy interesantes para abordar en un debate de clase. A pensar. Hay, y a pensar, ¿no? A tener un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento paralelo, ¿no? Y, y yo creo que yo haría una fusión de las dos cosas, que conocieran lo que es la historia de la literatura y los autores más representativos, pero claro, es que un chaval, una chavala de 14, 15 años, ponle a analizar una égloga, ¿sabes? Sí, Del siglo de oro, ¿no? Que eso lo puedes disfrutar, pues yo cuando hice los créditos de literatura española lo disfruté muchísimo, claro. hice todo un curso sobre el Quijote con Blecua, es decir, eh, brutal, pero claro, yo ya estaba en la universidad, tenía ya una madurez intelectual que no tenía a la edad de 14, 15 años.
Y era Entonces, lo que querías hacer. exacto, exacto. Entonces, en los institutos yo creo que educación tiene que ponerse las pilas, porque si realmente queremos incentivar la lectura, no lo vamos a conseguir haciéndoles leer obras que necesitan de una madurez para poder entenderlas e interpretarlas, ¿no? Yo recuerdo haber leído en la EGB, pues, ¿cuál fue? Rebelión en la Granja, ¿vale? Y nosotros nos decían que era, pues, una metáfora de la Revolución Rusa, y nos quedábamos igual porque, Porque no ¿sabes? conocías la Revolución Rusa. Exacto, los cuentos de Pío Baroja, que están muy bien, pero, Claro, pero claro, intentar leértelos con 11 años y dices, bueno, esto lo entiendo, esto no, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces, quienes ya teníamos unas tablas de leer, pues todavía íbamos para adelante, pero quien no tenía hábitos de lectura se perdía enormemente. Entonces, ahí perdías a potenciales lectores asiduos, porque al final es eso, ¿no? Si tienes dos maneras de incentivar la lectura: desde casa, si das el ejemplo a tus hijos, y si no es así, la segunda opción es la escuela, ¿no? El sistema educativo. Y creo bueno, que en ese lado pues estamos fallando todavía un poquito. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, yo en séptimo pues leí Canta pájaro lejano, ¿no? De Federico García Lorca. Tú me dirás que... Uy, de Juan Ramón Jiménez, perdón. Tú me Mm, dirás, Canta pájaro lejano de Juan Ramón Jiménez, un pedazo de obra, o- y que tú no sabes apreciar con esa edad mm. porque al final Exacto. no es para tu edad, sin embargo lo recuerdas con cariño y dices, hombre, sí, era una obraza, lo miro ahora, está muy bien, pero claro, no. Valle Inclán ya era otra cosa, o Mm, Bueno Vallejo, mm, ya eso eran otro tipo de autores, ¿no? Y después, pues en el instituto ya, cuando te hacían leer nada de Carmen Laforet, pues te acercabas a ciertas obras modernas que a ti te decían algo más que lo mm, que te decían las otras obras, como pudieran estudiarse, pero quizás no mm. adentrarte tanto como un curso dedicado al Quijote, porque en realidad dices tú, vamos a leer ciertos capítulos, Exacto. analizamos la obra y hacemos un tal, pero nos leemos, pues no sé, pues hoy en día, pues Canción de Hielo y Fuego, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier Exacto. obra de estas que a ti te llame realmente la atención, que tú digas, vamos a Mm, ver, qué obras votemos o tal o cual, y que los chavales se sientan participativos y que digan, bueno, pues una obra que a nosotros nos llame la atención porque se está llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, exacto. esa es mi opinión. Ahora sí que quiero que me hables un poquito otra vez de tu obra, Al Mm, salir del túnel y otros relatos. Háblame cómo vale. se fragua y qué es Mm. lo que tú tratas en esta obra. Vale, aquí el proceso fue diferente, el proceso de escritura fue diferente, porque es un volumen que reúne una novela, que es Al salir del túnel, y la autoría también es diferente en todo el volumen, ¿no? Por ejemplo, Al salir del túnel es una obra que escribí yo solo, y la escribí paralelo mientras estaba escribiendo El feriante, porque tuve la idea de bueno, que el feriante, aunque es autoconclusiva, sí que podía después crear ciertos hilos del cual tirar y hacer como una especie de spin-off, ¿no? Y empecé a darle vueltas a una idea con uno de los personajes, Olaya Segura, y finalmente salió una novela. Entonces dije, ostras, pues ¿por qué no ir sacando hilos, ¿no? Y ir desarrollando, bueno, historias que tienen como base el feriante, ¿no? Entonces, José Requena escribió una novelette, una novela corta, que es Segundo del 98, que es una novela, pues, de corte castrense, que es, bueno, uno de los personajes, que son niños en el feriante, pues ya es un adolescente que tiene que hacer el servicio militar obligatorio. Y ahí pues pasan cositas, ¿no? En plan sobrenatural. Y después hay ya un par de relatos cortos, uno escrito entre José Requena y yo, que se llama Balas, Fuego, Sangre y Venganza, que bueno, es una novela de acción, 100%, es una historia de acción con uno de los personajes del feriante, 8 años después. Y después está Manada, que es un relato corto que cierra el volumen, que escribí Uh yo. -huh. Y esta pues toma dos personajes del feriante, pero ya en el año 2021.
o 2019, algo así. Sí. Y es eso, es una especie de continuación spin-off del Feriante. Fue un trabajo totalmente diferente porque no fue 100% a cuatro manos, pero bueno, fueron 4 historias y es como decimos en la introducción, ¿no? Digamos que el Feriante es una casa enorme con muchas ventanas y después de cada ventana vas viendo otras historias que salen de esa casa, ¿no? Y ese fue el concepto de hacer ese volumen. Eh, Realmente fue muchísimo más complejo en el sentido que yo tenía muchas dudas de que, bueno, teníamos la efervescencia del feriante y cuando empiezas a escribir más sobre el tema siempre te asaltan las dudas de si será realmente bueno, si no. La historia de Al salir del túnel es una historia compleja porque mientras que el feriante pues tiene muchos personajes, la novela de Al salir del túnel solamente tiene 2, 3 personajes en un periodo de tiempo muy corto, pero con mucha intensidad. Y bueno, los otros relatos fueron fluyendo más o menos bien, pero yo tuve ciertas dudas, le pasaba a José Requena, le pasaba lo que iba escribiendo, decía, tío, esto está bien, ¿tú crees que esto puede tirar para adelante? Porque era escribir un capítulo y asaltarte las dudas, ¿no? Pero al final, bueno, pasé también a lectores beta, me dijeron sí, 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 adelante, y allá que fuimos, que lo publicamos y al año siguiente para la Feria del Libro, pues también ya lo sacamos autopublicado. Estupendo. Me surgen muchas preguntas a medida que hablo Sí. contigo, porque he visto que, aparte de que tienes una carrera amplia en lo que es la literatura, también pues eres un tío interesante, ¿sabes? Entonces, pues me van surgiendo cositas Uh-huh. y yo te quería preguntar, porque yo veo que tú has escrito relatos cortos, pero te veo más de historia larga, no sé por qué. ¿Estoy en lo Sí, cierto o no? soy de largo recorrido. Yo, cuando me dicen, oye, participa para la siguiente revista con un relato, ¿sabes? Me encojo porque digo, hostia, me gusta, me recreo mucho en los personajes en el sentido de elaborarlos. Creo que es importante elaborar los personajes, hacerlos tridimensionales con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus virtudes y sus defectos. Y sí, 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 la verdad es que soy de largo recorrido, ¿eh? A mí los relatos me cuestan, me cuestan. De hecho, bueno, voy escribiendo relatos porque me los van pidiendo para una revista digital de ediciones Passer que sale, ahora me parece que va a salir el siguiente volumen en la web de ediciones Passer, pero básicamente escribo relatos a demanda porque realmente digo, hostia, es que esto después en una historia queda espectacular, en una historia más extendida y más trabajada. Y muchas veces veo de eso, ¿no? Del relato corto, digo, qué bueno hubiera sido este relato en una novela, ¿no? Cuando lo leo de otro autor, digo, ostras, se podría desarrollar, ¿no? Pero sí, yo admiro mucho, sobre todo, a los autores también de novela corta, como recientemente leí de Miguel Ángel Lafoz, Microrrelatos, está autopublicado, está en Amazon y me pareció fascinante, un volumen de microrelatos que dices, ostras, qué maestría, ¿no? Saber condensar en 2, 3 páginas un relato con su introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Que yo creo que realmente es una cosa que valoro mucho, ¿no? En un escritor, o sea, es capaz de mantenerme en vilo en 2 o 3 páginas, es alucinante, ¿no? Pero sí, sí, soy más de largo recorrido, mientras que como lector prefiero obras tirando a corto, ¿no? 300, 400. A mí coger un volumen... Yo al principio, mira, una de las dudas que tenía del feriante era si la gente iba a ser capaz de leerse 700 páginas. Porque yo sería el primero que digo, uy, tiene que ser muy bueno y con muy poca paja por medio para meterme en ello. Y realmente, si realmente el libro logra engancharte durante 700 páginas, está bien escrito. Hay obras que sí que valoro mucho, que son largas. Stephen King es muy de largo recorrido también. Pero sí que siempre en una novela como It, que tiene 1200, hay momentos duros que hice. Incluso en la novela que tiene de 23 del 11 del 63, que es para mí una de mis favoritas,
hay una cuestión de 50 páginas que se me hicieron difíciles, ¿no? Siempre hay un momentito que te corta un poco el rollo, ¿no? Pero bueno, al final dices, bueno, si la historia engancha, tiro para adelante. Pero sí que soy un poquito reticente cuando me dicen 600, 700 páginas y uy, A mí me pasa también más veces porque quizá, a ver, es lo que tú dices, puede haber mucha paja dentro y la venta exacto, sea al peso y no tanto a la calidad, ¿me entiendes? exacto. Entonces digo, bueno, yo para... Me ha pasado con algunas obras, incluso reputadas, por ejemplo, a mí lo que es la del... ¿Cómo se llamaba la de esta chica? La del tren, no me acuerdo ahora, el tren, si La, tenía, lo la, tenía en la cabeza. la chica del tren, no. La chica del tren, correcto. Sí. La chica del tren hubo 70, 80 páginas en medio que dije yo, madre mía, esto porque Sí. se repetía la idea una y otra vez y digo, mira, si no hubieras querido hacer estas 70, 80 páginas, a mí particularmente como lector me habría hecho un favor, no sé si al resto, pero yo lo vi que digo, vamos a ver, estamos aquí dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta a lo mismo para no salir, Exacto. ¿sabes? A mí me pasó con The Stand de Stephen King, que me parece que es Apocalipsis en la edición española. Es una de las novelas que muchos fans de Stephen King dicen, ostras, es la mejor. Hombre, yo tengo mis reticencias. Es una novela coral sobre una pandemia, ¿no? De gripe, ¿no? Y recuerdo haberme leído la primera versión que hizo King, porque le recortaron 400 páginas, que ya, de hecho, ya tenía 800 páginas o 900 páginas en la edición recortada. Me la leí de adolescente, me gustó, se me hizo larga porque vi que había mucha paja para un final tan sencillo, ¿no? Y recientemente, hace 2, 3 años, me leí la versión extendida que él ya había recuperado todo lo que el editor le había recortado. Y me quedé muy frío porque dices, bueno, tal como él avisa en el prólogo, no pasan más cosas, sino que hay más información, hay más cositas, pero realmente la trama sigue siendo la misma. Y al final, al acabarlo, que fue durísimo, porque claro, al final el manuscrito quedaba en 1500 páginas, un volumen enorme. Y dije, pues la verdad, con esas 400 me hubiera quedado igual, Sí, que se lo podía haber ahorrado me Stephen lo King. podría haber ahorrado, ¿no? Pero bueno, a veces el autor es reticente, ¿no? A hacer esos recortes Sí, 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 sí. y Pero ahí porque va es un su poquito el obra, ¿no? ego, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, decir, oye, no le veo otro, si el editor y tal han decidido y esto y lo otro, pues bueno, tú eres Stephen King, también tienes derecho a hacerlo, pero si como tú me estás comentando, tampoco aporta nada del otro mundo, dices tú, bueno, a Exacto. ver, si me vas a aportar dos subtramas más que están chulas, pues bueno, vale, te lo compro, ¿me Exacto. entiendes? Pero de otra manera, no sé yo. Pero bueno, Sí, sí. por lo que veo, tú eres un lector, discúlpame el adjetivo, pero testarudo, ¿no? Sí, 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 sí. Que te tiene que acabar la obra, ¿no? Eh, últimamente no tanto, ¿eh? ¿No? Últimamente si encuentro una... Yo ya después, tengo más de 50 años, yo ya prefiero dedicar el tiempo a una obra que me aporte Que te algo, llene ¿no? de verdad. Exacto. Entonces sí que ahora he empezado a apartar novelas que no puedo pasar. Que no puedo pasar de las 100 páginas, digo, no puedo. Si tengo bloqueo de lector, prefiero pasar a otra cosa. Muy bien, Pero sí, antes sí las acababa. Para bien estupendo. o para mal. Eres de largo recorrido, sin embargo, te llevas la estatuilla a casa de lo que es el concurso Cartas para ti. ¿Mm? La estatuilla, quiero decir, lo que es la gloria, ¿no? De ser el relato Sí. mejor considerado por el jurado. Y en Tu Mi Poema, de Ediciones Passer, ¿Mm? y Ellos no te ven, era tu relato. Sí, sí, sí. Claro. ¿De qué iba esta antología y qué es lo que te suscitó? Y bueno, yo entiendo claro, no todos los días se recibe un primer premio de relato. ¿Tú qué sentiste? ¿Porque la incredulidad o cómo? Incredulidad total, porque, a ver, el formato ya era relato corto. Me parece que era una página y media a DIN A4 o algo así, o mucho, no sé, no me acuerdo ahora bien la extensión, pero bueno, era un relato bien corto y además era epistolar. El tema tenía que ser epistolar.
Entonces, María López, que es la directora del podcast Tu Mi Poema, en el cual participaba, pues me dijo, Raúl, tienes que participar. Y dije, no lo sé, no lo sé, es que a mí me tira muy para atrás esto. Y no tuve intención de participar, ¿eh? Más bien lo fui procrastinando hasta límites insospechados. Y María me volvió a comunicar, oye, Raúl, que todavía no se ha entregado el relato. Y digo, no, María, es que no lo veo claro. Pero al final, mira, 3 días antes o 4 días antes de cerrar el terminio, digo, va, venga, me pongo. Me puse, hice un relato de corte paranormal, que digo, veremos a ver, porque claro, también el género, no me salí de mi zona de confort y a veces el género paranormal como que no gusta a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, escribí una historia de amor en una carta y la envié sin muchas expectativas. Yo creo que la envié 24 horas antes de acabar el plazo y sin muchas esperanzas. Digo, va, lo lanzo y a ver qué tal. Había incluso tenido tiempo, tengo unos lectores beta que los adoro porque son muy, muy comprometidos y son rápidos leyendo y siempre me he fiado de su juicio y bueno, pues eso, me dijeron, no, Raúl, envíalo que está súper chulo. Digo, pues nada, pues lo envío. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando recibí el aviso de que había sido el ganador? Y digo, ostras, pues fue una Qué bien. sorpresa total porque digo, a ver, digamos que no envié lo primero que se me ocurrió, pero claro, ya dices, ya no tienes tanto tiempo para pensarte las cosas, sino que fui un poquito al vuelo y bueno, pues eso, mira, me salió bien la jugada y agradezco mucho a Ana Villamor, que es la directora de Ediciones Passer, que bueno, es una bellísima persona y me hizo el regalo también de, no solamente del premio, pues eso de darme su copia con su marca páginas, todo muy bien. Además, Ediciones Passer es una editorial que es muy cuidadosa con la presentación y los envíos de los libros, los envían siempre muy bien envueltos y bueno, con un toque personalizado que mola mucho. Qué guay, qué guay. Pues eso es lo que yo quería que tú me transmitieras, esa emoción que me has transmitido y esa felicidad. Te doy la enhorabuena porque no Gracias. todos los días se apuesta ¿No? por el riesgo y se gana, porque es complicado. Y tú apostaste lo normal, en cartas para ti te sugiere una carta amorosa, una carta tal, y tú apostaste por lo sobrenatural y tío, pues triunfaste, ya está. Sí, sí, Para que veas las cosas como son. sí. Y nada, yo te quería preguntar también un poquito que no se nos pase la rosa y el abismo. Tu primer trabajo en solitario. ¿Cómo va esa rosa y ese abismo? ¿Y qué nos cuentas en esa historia? Pues la intención era hacer una historia, un thriller sobrenatural, pero ya más de corte adolescente, ¿no? Intentaba pues que tanto la temática como los personajes y el enfoque pudiera abarcar a otro tipo, bueno, a otro público, ¿no? A los adolescentes. Y bueno, pues tiene esa inocencia, ese toque de inocencia y esa, bueno, el tratamiento de esa adolescencia que se va a tornar en la época adulta, porque trata de un grupo de chicos de instituto que en el último curso, en segundo de bachillerato, deciden formar una banda de rock gótico, ¿no? Entonces, está muy entusiasmado con ese proyecto. De hecho, la novela es una ópera rock porque hay varios personajes y hay canciones que escribí para la novela. Las canciones de la banda salen sus letras también por medio y bueno, trata un poco de la evolución de la banda, pero aparte de eso, Elena, que es la protagonista en primera persona, que es la narradora en primera persona, pues empieza a tener una serie de sueños premonitorios que además contagia a todos los chicos de la banda. Y bueno, trata un poquito el tema sobrenatural de los sueños premonitorios compartidos, ¿no? Como pasaron en comunidades como West Point en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo apunta a un desastre de grandes magnitudes en el cual pues ese grupo de amigos va a estar involucrado. Entonces parece ser que conforme van teniendo éxito con la banda, más claro está que
va a pasar lo que están viendo en sus sueños. Yo te quería preguntar, porque no sé si entrases un poco en el tema de West Point, lo que ocurrió allí, si me estarías desvelando algo de la trama de tu libro o no. No, no, West Point Pues me era una... puedes contar un poco lo que pasó, porque me has dejado súper intrigado y Sí, desconozco lo que pasó allí. Y es que me has ido contando esas cosas y me ha resultado, me he acordado de películas como Línea Mortal, creo que era, Mothman, Mothman. sí. Es decir, estas películas Sí. que tal, y quiero que me hables un poquito esto de West Point, porque me Sí, has dejado. estuve para la trama estuve documentándome, tengo una enciclopedia de fenómenos paranormales, es en plan científico, todo de artículos relacionados con hechos pues, paranormales, ¿no? Y me intrigó el tema de los sueños premonitorios colectivos, ¿no? Y sí que hubo un par de casos documentados, uno de estos de West Point, en el cual pues todo el pueblo empezó a tener unos sueños en los cuales aparecía una especie de polilla con forma humanoide, enorme, gigante, ¿no? Y se les aparecía en sueños. Y esas pesadillas se iban haciendo más frecuentes y más compartidas conforme avanzaban los días y parecía que todo apuntaba a que algo horrible iba a pasar en el pueblo. Y al final, pues lo que pasó fue que hubo una especie de atasco en la entrada del pueblo, todos los coches estaban circulando y todos los que estaban sobre el puente que cruza el río, se desplomó el puente, murieron muchísimas personas y, y esa fue la tragedia de West Point, que después incluso tienen un museo sobre el Mothman, el hombre polilla, y se hizo la película con Richard Gere también hace años ya, no sé si fue en los 90, cosas así. También hubo también un caso en una población de Irlanda en el cual pues los niños estaban soñando que se desprendía la cantera que hay de unas minas y todo esto, y pues al final también sucedió, ¿no? Entonces, me pareció una idea fenomenal poder mezclar el tema musical con la trayectoria de estos chicos y además que se vieran involucrados en un caso de alerta en un sitio que todavía desconocen, porque van viendo el sitio en los sueños, van viendo qué va pasando, cómo la gente entra en un estado psicótico y atacan a otras personas y bueno, pues eso, al final lo que parece una novela de adolescentes se convierte en algo un poco más crudo. Sí. Cuando tú ya mezclas lo adolescente con lo adulto y lo Hmm. mezclas de una manera, como estás diciendo tú, profunda, al final te sale una novela de corte adulto en el cual los adolescentes son los protagonistas. Sí, sí, es una novela que podrían leer los adolescentes, no, la crudeza está un poquito pues limitada. Yo creo que al final creo que insinuar es muchísimo más Sí, efectivo que no ser explícito pero además abarca también el género, el público adulto. perfecto. Lo que sí me gustaría es que tú, amante de la música, me has dicho que tiene mucho tema con el rock, le pusieras, eligieras entre toda la discografía que tienes en la cabeza un disco, un título y una banda de rock para colocársela a La Rosa y el Abismo. Decididamente la banda que estuve escuchando durante la creación de la novela fue Within Temptation, es una banda holandesa de rock gótico, y The Unforgiven es el álbum que estuve escuchando para inspirarme muchísimo, no solamente en las letras, sino también en la atmósfera, ¿no? Y en lo que hacen Perfecto. los chicos. Y ahora quiero que me pongas, por favor, una cosita un poquito más personal, una banda sonora a tu vida. Una banda sonora de mi vida. Yo creo que una de mis bandas favoritas es Anathema, que es una banda de Liverpool, y creo que tienen canciones que hablan de toda mi vida, ¿no? Y es una banda con la cual pues me identifico muchísimo. Pues yo creo que cualquier álbum, o el Falling Deeper de Anathema, Sí, yo creo que Alternative Four también es un álbum que puede ser parte de mi banda sonora. Qué bien, qué bien. Pues
Perfecto, me dejas saciado en ese punto también. Y te quería preguntar ¿estáis equivocados? ¿Cómo surge esa idea? ¿Con qué autores contactáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se monta esta antología benéfica? ¿A quién está dedicada? Porque estas cosas de lo benéfico y tal, a mí me gusta mucho tratarlo y que no se me escape, por favor. Y háblame de ello, por favor. Bueno, pues esto surgió por un montón de coincidencias. Surgió sobre todo por el feriante, porque mediante el feriante conocí en las redes sociales a muchísimos autores, tú entre ellos, Sí. y conocí a dos con los cuales tengo mucha afinidad y estoy en contacto siempre, ¿no? Una es Desiree Romay, Ujú, que es autora de la novela Cuerpos Rotos, ujú. y bueno, pues también tenemos a Carl Redgar, que es autor de varias novelas, ¿no? Entre ellos eh, tenía los años que... Uy, tiene un nombre, espera, voy a mirarlo porque Sí, sí, el míralo, título... porque yo para los hombres, en los nombres ya me ha visto, soy un auténtico desastre, ¿entiendes? Entonces dilo bien, Sí, por favor. los años que olvidas, el fuego lo devora todo. Vale. ¿Vale? Y lo conocí mediante esta novela, me leí esta, también el último 4 de agosto, que es una mini novela que también es muy intensa de thriller psicológico, y Disectomía de Carl Redgar. Entonces con ellos, pues bueno, empecé a tener mucha afinidad, mucho contacto, y Carl Redgar me dijo, oye, mira, que estoy en una antología de relatos, ¿quieres participar? De nuevo, otra vez, relato corto. Dije, vale, me apunto. Hice mi relato, no me puso demasiado cortapisa lo que es extensión, por lo cual pude desarrollarlo en un relato un poquito extenso. Y escribí, me parece, el título era El desastre tiene ojos verdes. Y es una novela de adolescentes bastante cruda. No tiene nada que ver con La Rosa del Abismo, es un caso bastante escabroso. Y la antología era para ayuda, pues, a jóvenes con, pues bueno, pues con problemas mentales, ¿no? Entonces, bueno, participé y con el tiempo pregunté a Carl Redgar, digo, oye, ¿cómo llevas el tema? Dice, hostia, lo tengo paradísimo porque estoy muy pillado con los estudios. Digo, vale, pues ¿quieres que te eche una mano? Y entre Desiree, Carl Redgar y yo, pues al final pudimos llevar el proyecto adelante, contactando, pues él se dedicaba a contactar con los autores que ya habían participado y nosotros, tanto Desiree como yo, pues estuvimos ayudándole también a contactar con otros y pues ofrecerles si querían participar, y también estuvimos involucrados en la edición, en la corrección y en todo lo que era pues preparar los relatos para después podértelos dar a ti, Sí. que contribuiste con tu trabajo de maquetación y bueno, pues al final, entre lo que se convirtió en un proyecto personal de Carl Redgar, al final pues nos dijo, no, vosotros dos sois parte del proyecto ya porque me estáis apoyando muchísimo. Y nada, pues eso, pues al final fue un poquito difícil contactar con según qué autores para que corrigieran cosas, y porque también nos sorprendió, ¿no? La actitud de algunos que al final dijeron, me retiro, ¿no? Porque decías, oye, arréglalo un poquito, ¿no? Pero bueno, al final la cosa se queda un poquito desleída y al final hubo gente que se retiró, hubo gente que participó, grandes autores como Félix Morales o Ángel Barrios también estuvieron, José Requena también participó, es decir, bueno, al final se Sí, la apuntó lista, gente. yo leí la obra y esto, vamos, esto estaba bastante bien, ¿eh? Y la lista de autores y autoras, bueno. Sí, sí, sí. Al final salió un libro bastante competente y, bueno, con vistas a que una vez ya tengamos nuestros compromisos ligados, sacar algún otro proyecto del mismo tipo, ¿no? Conseguimos también contactar con, esto fue cosa de Desiree, con una asociación de allí de Sevilla que se llama Acercando Realidades, que se dedicaba a esto, a la ayuda de adolescentes y bueno, pues con ellos al final hicimos el pacto de ceder todos los beneficios hasta el día de hoy todavía y en adelante de todo lo que se recaude de ese libro pues iba a esta asociación, que nos pareció pues bueno, una causa justa, y creo que los jóvenes necesitan ese apoyo, ¿no? También.
Desde luego. Y bueno, yo ya me he dado el autobombo de hoy, pero te toca a ti darte el autobombo de hoy. ¿Cómo nace Darkly Dreaming Bookworm? Porque ahí en ese pedazo de blog tú te lo curras tela del telón, nada más que la estética ya es muy chula y después ya ves tú que tienes reseñas, tienes un poquito de todo, artículos, a tus Un poquito de obras, todo. Mm, entrevistas. Es mm. decir, esto es fenomenal, hay que un poquito fomentarlo. Cuéntame, ¿cómo nace? Pues al principio nació como una página únicamente de reseñas, porque yo llevo un club de lectura desde, bueno, estoy metido en club de lectura desde 2004, cosas así. Llevo ya 20 años y bueno, al final con la escuela pues llevo un club de lectura en inglés y empecé pues haciendo las reseñas de los libros que me leía para el club de lectura, ¿no? Y de esa manera pues lo compartía con los participantes, ¿no? Y después lo dejé durante un tiempo y lo volví a retomar y al final fui poniendo más cositas. Cuando ya empecé con lo del feriante a conocer autores, y digo, ostras, pues estaría guay usarlo para poder, pues bueno, promocionar a otros autores. De hecho, poco me promociono yo a mí mismo allí. La verdad es que no pongo gran cosa de mis No, obras, sino nos lo, com- promocionamos nosotros poco porque es también lo bonito, ¿no? Promocionar los sí, demás. ¿no? Al final, lo que haces tú hacen por ti también, ¿no? Y al final es una mano lava la otra y yo creo que debería funcionar así, ¿no? Los autopublicados, la mejor fuerza que tenemos son los colegas. Es Sí, decir, entonces, recomendándonos unos a otros, haciéndonos conocer unos a otros. Tu blog es espectacular, es que te bueno, pones a ver gracias, la lista de todo lo que hay y dices, gracias. madre mía, el mío se queda pequeñito. Y al final, pues bueno, con sistemas de cuestionarios online y todo esto, conseguí pues contactar con autores, poder entrevistarlos, meterlos ahí, compartirlo, las entrevistas en redes sociales. Y el escritor y guionista Fran Palacios me sugirió la estética nueva que tiene ahora el blog. Me dio esa ilustración tan bonita que tiene de portada y dije, ostras, es verdad, es preciosa. Digo, pues vamos allá. Y le puse un nuevo fondo. Me dijo, excelente, Raúl, adelante. Y pues eso, pues muchísimas gracias, Fran. Eres un crack. Y, y nada, pues eso, pues sí, es una cosa que intento mantener poquito a poco, pero ya te digo, entre trabajo, familia, escribir, a veces no te da la vida, ¿no? Para poder hacer más, ¿no? Yo, de hecho, te admiro porque digo, madre mía, qué pedazo de blog tiene Leonardo, la de trabajo que hay detrás, porque solamente quien lo hace sabe el trabajo que hay detrás. Sí, bueno, a ver, a veces tú ya sabes que flaqueamos, a veces hay que Mm, descansar, a veces hay que hacer ciertas cosas. Es lo mm, que te hablaba de esta época del verano pasado. Estaba yo un poquito que necesitaba mm, un descanso en mi vida para pensar, para mm, coger impulso. Ahora he vuelto con incluso cosas grabadas, o sea, como entrevistas grabadas y podcast y demás, mm, y necesitaba quitarme y sacudirme de muchas inseguridades y muchas cosas que he ganado gracias también a la reflexión, a la soledad mm, y a estar tranquilo. Es decir, mm, alejarme un poquito del ruido, seguir haciendo cosas, pero muy poquito, muy poquito. Y al final querer saber también yo lo que quería llegar. Y bueno, así tiene mucho trabajo el blog. Yo lo único que quiero es cuando meto algo, que por lo menos sea algo que yo realmente quiera mm, que el mundo lo conozca, es decir, las reseñas de ciertos autores que no son tan conocidos, artículos de mis cosas, después que quiero mm. los leo, los escucha, lo que sea, pero a ver, que lo hago yo, ¿sabes? Igual que lo haces Exacto. tú, lo hacemos para nosotros y yo eso tenía que entenderlo también, Mm, de que lo hacía para mí y autopublicarme pues me daba ciertas cosas que a lo mejor publicar con una editorial pues tampoco me iba a aportar, porque al final yo que sí, que podría publicar con una editorial si yo también hubiera optado por ese camino claro. de querer hacerlo de esa manera y entregarle mis obras a las editoriales, intentarlo, etcétera. Pero es que en realidad yo en su día, y sigo pensándolo hoy en día de alguna manera, yo no puedo esperar un año o dos a una contestación y tal. No. Para mí va en contra de mi naturaleza de persona inquieta, mi naturaleza de persona que quiere apostar por ella, mi Mm, naturaleza de que yo me pongo muy nervioso ante las esperas y demás.
y entonces al final necesitaba yo decir, bueno, esto lo tengo aquí, no lo voy a dejar en un cajón, que lo disfrute quien quiera, y Exacto. tampoco lo hago por una fama, por una cuestión Mm, pretenciosa, lo hago al fin y al cabo para que la gente que lo lea, si lo disfruta, pues ujú. estupendo, y si no, pues bueno, mala suerte, lo siento, y Exacto. no me leas más. Exacto, exacto. Coincido 100% contigo. Yo es que no escribo por ganar dinero ni nada. Escribo porque me entretiene muchísimo. Es como quien hace puzzles o cualquier otra afición, quien le gusta pintar, le gusta dibujar. Y publico porque ahora es posible. Amazon ha democratizado la publicación y, oye, pues quien quiera leerme que me lea y quien no, pues no pasa nada, ¿no? Que yo tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo acabo un proyecto y lo tengo ya terminado 100% pulido, yo tengo que esperar un año para después que me digan, no, ahora haz cambios aquí, haz que yo ya estoy como muy separado de esa historia, ¿no? Una vez ya la termino, que mis editoras la corrigen, los beta las leen y me dan el visto bueno, una vez ya está todo terminado, el proceso para mí está acabado y cerrado, es decir, y me voy a otra cosa y me pongo con otra cosa. Entonces, Sí. a mí me da, no pereza, pero al separarme tanto ya del proyecto, tener que esperar años, incluso años para después que te digan que no, ¿eh? Sí, 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 Entonces sí. dices, bueno, pues le quitas todo el propósito, ¿no? Realmente, es decir, para que se quede en un cajón o se quede olvidada, pues dice, lo autopublicas, y ya está. Y haces un poco de bombo platillo, haces un poquito de publicidad en redes y bueno, pues eso. Y a otra cosa, ¿no? Que Claro. Las alegrías te vienen igual cuando tienen que llegar. exacto, A mí me está exacto. reportando muchas cositas buenas lo que es aquí estamos tú y yo, ¿no? Es decir, unas amistades, Mm, unas relaciones, tenemos cuestiones comunes que tratamos, podemos hablar, de vez en cuando nos ponemos de acuerdo para hacer algunos proyectos. mm, Y yo creo que es lo sano, es decir, también sí. tampoco no ser Mm, pretencioso, yo ya te digo, las mismas cuestiones que tú, es decir, lo sacas, tal, y yo, al igual que tenía mucha inseguridad, que me puede aportar mucha inseguridad el hecho de que no me respondan, de que tal, pues a mí la autopublicación, al final, cuando yo lo he sopesado, lo que yo quería y tal, pues al final he dicho, me ha dado mucha seguridad también en mí mismo. claro, claro, Y estoy aquí porque me ha dado mucha seguridad en mí mismo. claro. Ujú. Exacto, es que es lo que tiene y no sé, que al final aprendes también de los demás, vas conociendo a otros autopublicados, pues bueno, vas aprendiendo cositas de ellos, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel de procedimientos y además conocer gente, es que es alucinante, ¿no? Al final haces una lista de amigos que están ahí, tienes una duda, una consulta, se ofrecen para vetear las obras antes de ser publicadas, que yo creo que es un punto importante que tener lectores Sí. beta que te digan, chaval, bájate del podio, que todo lo que estás haciendo no está del todo bien. Yo soy Sí. además, a mí me lo dicen, dice, ostras, Raúl, ¿aceptas lo que te decimos? Digo, hombre, claro, es que cuando escribes crees que lo estás haciendo bien, pero un segundo punto de vista te dice, oye, quizá esto está un poquito forzado, trabájalo un poquito más porque no parece que está elaborado del todo. Entonces, bueno, al final una de las cosas que siempre dicen de mis obras es que están bien hiladas, ¿no? Sí. Que queda todo ligadito, no hay flecos y eso es gracias a los lectores beta. Claro, cuando ellos te dicen una cosa y tú dices, bueno, pero puede, y ya te lo dice otro u otra, ya dices tú, bueno, ya aquí hay que empezar a plantearse las cosas. Y si yo le estoy ofreciendo mis lecturas, o sea, mis escrituras a estos lectores, es para que ellos me den sus impresiones Mm, a corazón abierto, y si lo hacen, yo tengo que agradecérselo, pues bueno, si tengo que hacer algún cambio y dejar un ego a un mm, lado y hacerlo, pues se hace y se acabó. exacto. Porque, y lo que tú dices, la cantidad de nuevos autores y nuevas autoras que tú conoces y que a mí por lo menos me están dando una visión diferente. Que sí, Mm, que unos son mejores, otros son
peores, otros son regulares y otros son brillantes. Vale, muy bien. En la Viña del Señor, como se suele decir, tiene que haber de todo. Yo no me catalogo, es decir, a mí me catalogan los demás. Tampoco está a la vista está, ¿no? Que yo tampoco Sí. soy el nuevo Stephen King de Cádiz. Pero a lo que me refiero es, puñeta, que te da la oportunidad de conocer a mucha gente que tiene tus mismas inquietudes y a las cuales, bueno, tienen preguntas, tú se las respondes y tú puedes tener ciertas inquietudes y ciertas preguntas también y ellos te las responden también. Entonces, al final, Exacto. es un círculo muy bonito que si hay buen rollo, porque yo del mal rollo tú ya sabes que huyo. Yo siempre digo, Leo, te voy a presentar. ¿Es buena gente? Sí, pues ya está, no me hables más. Que se venga y hacemos la entrevista y charlamos, lo que sea. Pero que sea buena gente, que no. Yo no quiero. Exacto. Malos rollos. Ya Malos bastante. rollos, ni que venga aquí a hablarme de política ni a calentarme la oreja. No, aquí venimos a hablar de literatura, a mantener una conversación Exacto. prudente, decente y a dar nuestro punto de opinión y a respetarlo. Un feedback y ya está, ¿sabes? Exacto. Y por ahí. Y me ha sorprendido un poquito. Bueno, no me ha sorprendido porque te conozco, pero sí que no conocía tu faceta de poeta. Te lo Bueno, tengo que sí. decir. Ese vehículo, ¿de dónde surge? Pero hace años, ¿no? Porque mucha gente Sí, empezamos sí, como sí, poemas, sí. ¿no? Como poetas. Sí, yo comencé sobre todo en el instituto y en la universidad escribía poemas. Sí, sí. En la universidad además los hacía en inglés para practicar un poquito. Tenía mi diccionario de rimas y es eso. Y es algo que hago muy de vez en cuando. Lo que pasa que al final recopilas y dices, ostras, pues mira, tengo para un pequeño libro de poemas. Además, publiqué el poemario el año pasado para estas fechas. Y bueno, era un poemario pues un poquito en plan Poe, Lovecraft, ese estilo, ¿no? Hay poemas de vampiros, invasores de otro planeta, etcétera, etcétera. Y me pareció divertido pues recopilar, pues eso, cositas pues tan lírica, pero que bueno, realmente son oscuras, ¿no? Y bueno, ese fue el motivo por el cual saqué versos heréticos y paganos, que es mi única aportación así de poemas, pero sí que escribí cositas así también para bueno, canciones también para bandas o cositas así que he ido haciendo. No Qué es mi guay. fuerte, no es mi fuerte, pero bueno, por ejemplo, las canciones de La Rosa del Abismo las escribí especialmente para el libro y saqué también el copyright y bueno, con el tiempo si encuentro a alguien que las pueda musicalizar, pues sería estupendo poder hacer Que, una poder hacer una reedición de la novela con códigos QR y que el lector pudiera acceder a la canción mediante el escaneo del código QR, ¿no? Le daría mucha más dimensión a la obra. qué guay, qué guay. Mm. Pues me encanta lo que haces, la verdad, porque tú que eres un amante de la música y que pueda, y bueno, y la poesía que te aporta a ti realmente, el salto ese a la poesía, volver a tu pasado de los Sí, comienzos, ¿qué te sí, aporta? sí, la verdad es que además hubo un periodo, sobre todo al principio de la universidad, que leía mucha poesía y, y me enamoré de los poetas románticos. Ya de hecho ya Becker me gustaba muchísimo. Y después ya, pues claro, lees a los románticos como Blake, Wordsworth y Coleridge y bueno, pues al final te enamoras de esa, de esa poesía que además es el trasfondo de la siguiente novela que publicaré, porque ya tengo casi preparada la continuación de La Rosa y el Abismo y está ubicada en un ambiente universitario con la poesía romántica de por medio, etcétera, etcétera. Y creo que pues esa influencia que tuve pues la voy a marcar en esa novela y en la cual pues hay ya una fusión entre la música y la poesía, todo ahí en una historia con una continuación de La Rosa y el Abismo 14 años después de los hechos y sí, sí, pero además ya de pequeño tenía mucha curiosidad por las letras de las canciones, ¿no? Yo era de los que me pasaba horas y horas escuchando un disco a lo mejor con la letra delante e intentando pues leerla y disfrutarla, ¿no? No solamente en el aspecto musical, sino también en el aspecto lírico, ¿no?
Y sí, sí, sí que me ha aportado mucho, aunque así de producción sí que tengo cuadernos que rescaté de la juventud de, pues eso, de poemas y todo eso, que algunos se ha colado en, por ejemplo, 49 vueltas al sol. Algún poema de esos los he respetado porque tenía esa inocencia de, pues eso, de juventud, ¿no? Los he reutilizado en esa novela. Pero sí, sí, a veces de vez en cuando también por Instagram publico algún poema con alguna imagen sobre el poema y es eso, pero de vez en cuando me gusta hacer alguna cosita por hacer algo eh, concluido, ¿no? De que lo haces, lo creas y lo retocas y ahí queda, ¿no? Y bueno, nunca se sabe qué puedes hacer cuando acumulas después, qué puedes hacer con ello, ¿no? Ya que lo has mencionado, autobombo, perfil de Instagram, venga, ¿cuál es? Pues espérate, porque tengo tantos perfiles. Raúl Reyes 83 o 1983. Espera que te lo miro porque tengo yo creo que tengo tengo perfiles hasta en forocoches. A ver, sí, Raúl Reyes 1983. Pues Raúl Reyes 1983, yo no lo anoto, Sí. pero que lo anoten porque merece la pena seguirte. Y después preguntarte, porque me acabas de hablar de los proyectos futuros que te iba a Mm, preguntar yo antes de ir acabando, y mm. que ¿tienes alguna presentación ahora a la vista o ya has acabado con la promoción de 49 vueltas al sol? Creo que 49 vueltas al sol va tan bien que voy a seguir estirando el chicle Muy porque es una bien. novela que se está leyendo constantemente. Los índices de lectura y de ventas que me proporciona Amazon son muy positivos y no quiero solapar un libro que tiene su recorrido, como lo tuvo El Feriante, tuvo un recorrido larguísimo, que sacamos el segundo libro y todavía vamos vendiendo feriantes como churros, ¿no? Y creo que 49 vueltas al sol, una de mis novelas favoritas, yo creo que merece todavía tener ese recorrido. Sí que ya tengo, como te he comentado, incluso todo preparado, maquetación y todo para la continuación de La Rosa y el Abismo. Adelanto título, eso sí que lo puedo decir. Se llama La Hora Terremoto. Y, y bueno, pues estoy ya haciendo una novela que yo creo que en un mes y pico acabo el primer borrador, bueno, mezcla un poquito, es una mezcla de La Hora Terremoto o La Rosa y el Abismo con 49 vueltas al sol, es un thriller romántico, pero también con temas muy, muy, muy de compromiso social, ¿no? Que mezclar un poquito de todo, lo sobrenatural, los compromisos sociales, la moral y la justicia, ¿no? ¿Cuál es la obra favorita o la que debería empezar si te preguntara algún lector por tu obra, por la que debería comenzar tu obra? Yo creo que si es un lector que le gusta un poquito de todo, 49 vueltas al sol, y si es un lector que es muy forofo de la fantasía y el terror, El Feriante. Muy bien. ¿Y 49 vueltas al sol se ha podido convertir en la obra que más has disfrutado tú escribiendo? Sí, ¿Tuya? sí. Fue, ya digo, un proceso como muy lineal, muy intenso, pero yo creo que lo pude acabar tan rápido porque tuve a dos personas que me ayudaron muchísimo. Una es Emi, que es mi esposa, que me estuvo también leyendo el manuscrito según pues iba adoptando sus formas. Me dio unas ideas muy buenas de cómo hacer cambios. También Desiree Romay, la escritora, también lo veteó y me ayudó muchísimo. Y una antigua compañera de trabajo, Natalia, también. Hubo mucha gente involucrada en el veteo on the go, es decir, fue según iba haciendo, iban leyendo, y Ana Giraldez también, una amiga de la universidad que también me editó y me hizo la corrección ortotipográfica de la novela. Pues gracias a ella disfruté mucho del proceso de escritura y José Requena también me lo veteó, también una vez estuvo listo, porque aunque fueron 6 semanas de escritura muy intensas, después, ya digo, desde junio hasta su publicación en noviembre fueron revisiones, revisiones y más revisiones. Dejé todo apartado, hasta las redes sociales, porque me sumergí en esa historia y creo que hasta la fecha para mí ha sido la historia que más he disfrutado escribiendo.
creo que al final salí de mi zona de confort y conseguí hacer de ella también mi zona de confort. No sé si volveré a escribir una novela a ese estilo. Yo creo que son de esas cosas que dices, bueno, la fórmula la he podido hacer, está gustando muchísimo, la gente se ha emocionado mucho al leerla. Es una, yo creo que más que una novela romántica es una novela emotiva, ¿no? De sentimientos de crecimiento humano y además toca unos temas muy universales que en las cuales pues no conozco lector que se la haya leído que no se haya identificado con lo que sucede. Importantísimo lo que me comentas de tu esposa, Emi, de Desiree, de Natalia, de Ana, de José, todas esas personas que nos rodean a quienes escribimos, Mm. que son un puente para nuestra escritura emocional y constante y un apoyo y un pilar y todo eso es que no tiene precio. Encima tienes unos lectores betas que te rodean, que te Mm. hacen ese trabajo de darte de vez en cuando alguna colleja y decirte, Sí, Raúl, espabila que sí, esto no es sí, lo que tú te imaginas, ¿eh? Que esto no es tan exacto, oro, esto no reluce exacto, tanto. exacto. Te ponen los pies en el suelo Exacto. y te dan esa lección de humildad y dices, no, no, y se sorprende, ¿no? De que, oye, que no hace falta que lo cambies si no quieres. Digo, no, 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 si es que me parece una idea estupenda, ¿no? Yo eso, además es que me resulta como un reto, ¿no? De decir, bueno, pues esto hay que mejorarlo, ¿no? Y yo no soy conformista, ¿no? Es decir, soy muy autoexigente, creo que mi gran defecto es que me exijo siempre muchísimo y, y si algo es mejorable, pues hay que meterse en ello, ¿no? Muy bien. Que te tengo que preguntar porque has hablado de Feriante, que se sigue vendiendo bien, que Ujú. tus obras tienen un recorrido largo. Dime, realmente, tú ya no digo el pelotazo que pega un bestseller, hablando claro, ¿tú Ujú. qué prefieres, un bestseller o te anima más un long seller? Me gusta más un long seller, porque si un libro sigue teniendo una visibilidad, al final arrastra todo lo que haces, ¿no? Es decir, eh, a nivel autopublicado yo creo que al final es que tus obras tengan una visibilidad, ¿vale? Y que puedan continuar con el tiempo sorprendiendo, ¿no? Que hace unos días hubo un compañero de trabajo que dice, me acabo de leer El Feriante, que lo tenía pendiente desde hace muchísimo, dice, y me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque es maravillosa, ¿no? O sea, y ahora, pues eso, 4 años después te viene todavía gente que se lo está leyendo, me parece alucinante. Entonces yo prefiero tener un long seller, ¿no? Que vaya haciendo gotita a gotita, pues eso, que vaya con el tiempo, pues haciendo una buena cohorte, ¿no? De lectores, ¿no? Que al final sí que lo notas, ¿no? Que cuando ese bestseller se hace long seller y tienes una fidelización de ciertos lectores, hostia, es genial, ¿no? Por eso que, no sé, siempre prefiero, a mí bestseller me parece como muy efímero, ¿no? Y al final lo que cuenta es que tenga esa estela, ¿no? Que perdure esa estela de visualización y de lectores constantes detrás, ¿no? Pues estoy de acuerdo contigo porque creo que es más, incluso más sano. Es decir, Mm. ese pelotazo que te lleva a encumbrarte tú mismo y tal, y a perder un poquito la noción de la realidad, Mm. quizá no sea tan sano como pueda ser, pues esa linealidad de tener la claridad de que tus obras están gustando en la medida y que otra gente se acerca a tus obras por eso, no por el boom que ha pegado una de ellas y que no se va a hacer que se acerquen a otras, sino quieren hablar de esa obra con Exacto. sus amigos que se la están Mm. leyendo. Ujú. Entonces es diferente. Yo lo que sí quiero aprovechar ahora que tú has mencionado un montón de autores y autoras en esta entrevista Ujú. para justamente aquellas personas que forman parte de tu pequeño universo de lectores, Ujú. entrevistados,
lecturas, escritores, etcétera, pues invitarlos a pasar por aquí si lo quieren, Sí, ya sí. que eso hace que, bueno, de uno a otro, vayamos creando una pequeña tela de araña que haga que al final esto se convierta en un sitio más bonito y más confortable. Exacto, es que hay todo un universo de autores de los cuales además tengo un contacto que he conocido mediante la lectura de sus obras, ¿no? Como Ramón Gallart, no sé, Carmen Oh, Hinojo. espléndido. ¿Y cómo escribe el Ramón Gallart para yo mí lo es tengo un pendiente maestro. de traerlo aquí, ¿eh? Yo lo tengo pendiente de traerlo aquí, lo estoy intentando convencer. Y Ramón, que Venga, tienes que anímate, venir, hombre. Ramón. Pobrete, llevo ya tiempo que quiero reunirme con él en Barcelona y al final entre una cosa y otra, pero es un tío además que genial, escribe, bueno, para mí es un maestro, ¿no? Y no sé, tenemos a Carmen Hinojal, Joseph Sí, Tremico, que también me parece estupendo, un escritor de thriller brutal, Anastasia Sopale Thompson, que ha escrito hace poco Los Crímenes del Padre Nuestro, que es una novela brutal. Y no sé, hay muchísima gente, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Ana Sánchez Bes, por ejemplo, Félix Morales, Félix, como lo hemos apoyado a veces en cositas, ¿no? De su música y sus novelas, pues Félix Morales es brutal, ¿no? Por eso que yo creo, yo les animo a que se apunten, que además son gente, pues, aparte de ser maravillosas personas, es que vale la pena leer sus obras porque cada uno aporta un granito ahí literario que es importante, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Que al final descubres con autopublicados obras muy valiosas, ¿no? Que parece que solamente lo válido va por editorial. Pues no, a veces no funciona así, ¿no? Hay de todo, ¿no? Igual que en editorial puedes encontrarte libros bastante mediocres, también te los puedes encontrar en autopublicados, ¿no? Que es todo un universo, ¿no? Hay un mar de autores y de obras que al final, pues bueno, y a lo mejor lo que a mí me parece mediocre, a otro le parece muy bien. Es que al sí. final es una cuestión de hermenéutica, ¿no? De la apreciación personal, ¿no? De las obras que no somos a veces nadie para ser jueces, ¿no? De una obra, ¿no? Decir lo que te puede gustar, pues a lo mejor a otros no. Claro, muy bien. Pues yo, la verdad es que me ha alegrado un montón de tenerte por aquí. Me he Ha dado sido cuenta hoy de que somos parecidos en incluso más cosas de las que yo creía. de la que no nos hemos hablado, los juegos de rol y todo esto, que Exacto, y de las que no hemos cuando, hablado del juego de rol. cuando me leí tu novela que empiezan con una partida de rol, dije, ostras, Sí, qué somos guay, nosotros, sí. somos nosotros, exacto. Igualmente nosotros éramos también de rol, porque se Sí, nota mucho en la manera de sí. escribir y es eso, ¿no? Que somos muy parecidos. Yo te quería preguntar si tú te habías quedado vacío o querías decir algo más o cualquier cosa que tú, pues bueno, pues No sé, yo estoy tan a gusto que podría tirarme horas contigo aquí hablando, pero que sí, 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 yo creo que hemos tocado podemos bastantes saludar, si palos. quieres puedes saludar y todo, ¿eh? Que aquí se puede hacer uno lo que quiera. Yo Yo creo doy que sí, que pie hemos para... tocado, hemos tocado muchos palos, yo creo que Sí. muy bien, muy Pues satisfecho, la nada, verdad. pues muchas gracias, ya sabes que aquí tienes tu casa. He Muchísimas gracias, intentado, Leo. pues ya ves tú, hoy he intentado montarla para ti, la casa, ¿vale? Muchísimas Y nada, gracias. pues encantadísimo y Un placer. que sigas contando tus obras por éxitos y que Muchas sigamos gracias. Igualmente. sigamos estando en contacto y sigamos siendo amigos, sobre todo, y colaboradores, ¿vale? Estupendo, Leo. Cuídate Voy a ir mucho. cortando. Cuídate, un abrazo. Venga, que vaya bien. Hasta luego, Hasta hasta luego. luego.